Bueno, esto es la clase grabada del día, o sea, que debió ser la del día viernes 1 de agosto, después de la prueba. En particular comienzan con la materia de estética descriptiva de estimación, pero en particular la materia, o sea, para mí en forma personal, del viernes 1, si bien los conceptos entran y son importantes para la prueba, no hay tanto que resolver a modo de ejercicio más allá de las medidas de localización o realizar gráficos y tabulación. ¿Vale? Entonces, y la mayoría de los ejercicios de localización y medida de dispersión después los vamos a aplicar en la que van a ver el lunes, con intervalos de confianza, bueno, estimación por intervalos de confianza más que nada. Entonces, le voy a destacar unos puntos clave que yo creo que son los que más puede que necesiten estudiar. Bueno, claramente tienen que aprender a leer las tablas o verlas bien las tablas, cómo son los tipos de datos. Esto, bueno, todo esto tienen ustedes. eh, Diferenciabilidades cualitativas, generar las tablas, lo típico. Esto ayuda mucho, por ejemplo, y este tipo de cosas, estos en particulares, los van a ver harto, o lo van a estar harto cuando veamos los de los medidas de localización, ¿vale? Eh, Seguimos con variable cualitativa, tabla de gráfico. He visto en algunas pruebas que hacen diagrama de tallo y hoja. Estúdielo, repásenlo. No entra siempre, pero es importante. El concepto de amplitud, el valor máximo, el valor mínimo, diferencia de intervalos. Cuando los intervalos están mal distribuidos, utilizan la densidad, por ejemplo. Un polígono de frecuencia, lo típico, entre comillas. Eh, bueno, es harta materia teórica. También he visto de repente que preguntan respecto a la realización de gráficos de caja. Entonces, o dot plots también pueden haber de repente así un ejercicio dado vuelta por ahí. Pero lo que más, bueno, diagrama de hoja, realizan los ejercicios. Pero lo que más he visto, así como que pregunten, son las medidas de localización. De por percentil, por quintil, por deciles, por ejemplo. Más que nada percentiles, ¿vale? Más porque de repente, por ejemplo, en el cálculo de percentiles, eh, nos van a pedir, eh, pueden tener datos tabulados de forma normal y ver si lo ordenan de menor a mayor. Están buscando el 40% superior, entonces van a tener que encontrar un punto K, por ejemplo, en donde se encuentre, no sé, ahora, por ejemplo, van a tener que buscar un punto K donde aquí se encuentre, no sé, el 60%. Y tienen que encontrar eso. Y ese PK lo van a encontrar como un percentil K. Y eso son los cálculos que uno hace con aquí, con las estimaciones por intervalo. ¿Vale? Entonces, usualmente usamos el método Imperial, donde primero se ordenan los datos de menor a mayor, donde el percentil K es el valor que ocupa el lugar nk partido en 100, o sea, el lugar J. Y esto se asigna unas medias y en base a si es un entero o no, un decimal. Pero lo más difícil o lo que más se va a ver es el cálculo cuando son datos tabulados en intervalos. Porque ahí son un poco más difíciles de calcular. La ecuación no es muy difícil, la ecuación la van a encontrar en sus formularios. Está en sus formularios el cálculo eh, del percentil, del cálculo de percentiles, datos en intervalos tabulados, donde tienen el percentil K que te quieren buscar, va a ser el límite inferior del intervalo J, que es el lugar donde se encuentra el P sub K. ¿Vale? NK partido en 100 menos NJ, que esta es la acumulada del intervalo anterior, y la frecuencia absoluta del intervalo en que están actualmente. ¿Vale? Voy a ver si encuentro un ejercicio ahora mismo. Bueno, Boxplot y otros. Veamos más abajo si encuentro. Bueno, hay desviación estándar que vamos a utilizar. Sí. Entonces, una muestra representativa dado.
Entonces la que se va a utilizar en el curso es esta fórmula de varianza. Vale, voy a ejemplo, entonces la varianza, coeficiente de variación, que ya deberíamos calcular. Y voy a buscar ejercicios, solo voy a resolver al menos un par. Ya. Estuve buscando, tristemente en la guía de descriptiva no aparece muchos ejercicios de intervalos. Entonces, vamos a hacer bueno, hasta una parte. La parte de la estimación de la estimación de confianza, lo vamos a ver cuando veamos la materia de intervalo de confianza. Pero me importa esto, que tenemos una botella de bebida gaseosa, está estudiando resistencia, y que la presión interna de la botella es plástica, utilizarla de 1 litro, se prueba una muestra de 60 botellas, tiene la resistencia de la presión, el IPC, los datos son los siguientes. Y bueno, la parte de la estimación no nos importa, pero por ejemplo, la parte de esta que no importa, de 1 litro que tienen resistencia a la presión interna entre 200 y 209, por ejemplo. Veamos si podemos hacer algo. Yo aquí generalmente hago una pequeña línea de tiempo para estos casos, donde pongo la amplitud, que es del 190 al 215. Y aquí sería el 195, eso era un poco... Aquí. 195, 200, 205, 210. Ya, no importa que me quede chueco. Tengo un dato, tengo 15, tengo 24, tengo 17 y tengo 3. Voy a resolver esta parte como originalmente lo resolví en la prueba yo. Porque estos son métodos de aproximación, de encontrar valores. Entonces, yo en su momento lo resolví de esta manera. Luego les voy a mostrar la forma que debería hacerse, entre comillas. Tenemos quienes de 60 botellas, ¿cierto? Y nos piden la proporción de botellas que estén entre las 200 y los 209, ¿cierto? O sea, de aquí hasta un punto por acá más o menos, ¿cierto? Vale, ¿qué hice yo? Que es una forma un poco chueca de hacerlo. Pero yo sé que el 209 está en el intervalo del 205 al 210. Y tiene una amplitud de 5. Entonces yo dije, entonces del 205 al 209 yo tengo una amplitud de 4. ¿Vale? Y hice una regla de 3 simple, simplemente donde puse ya amplitud partido en la cantidad de datos. 5, 17, porque entre el 205 y el 210 hay 7 datos. Y eso va a ser 4 datos partidos en X. Y ahí despejes simplemente X y X me dio 13,6. ¿Vale? Entonces entre el 205 y 200, digamos el 209, que digamos que está aquí, entre aquí y acá hay 13,6 datos. Ya, pues entonces entre el 200, entonces del 200 al 209 habrían 24 más 13,6. O sea, habrían 37,6 datos. Y eso funciona como ya nuestra probabilidad de éxito para el cálculo de intervalo de confianza, ¿vale? Pero lo otro que nosotros podríamos hacer es hacerlo como se debería, con intervalo, por ejemplo. Digamos que va esto va del 190 al 195. Digamos en incluirlo. Y del 195 al 200. Del 200 al 205, del 205 al 210 y del 210 al 215. ¿Vale? Entonces, nosotros, para esto, se me cerró la tabla. Ya, estoy definitiva. Un segundito, por favor, lo estoy buscando. Sí, lo estoy viendo desde el PC. Está por aquí, ¿cierto? Entonces luego nosotros vamos a tener nuestro... Bueno, aquí igual a 6,6. Vamos a tener nuestra presión, que va a ser IPC.
Y luego vamos a tener la cantidad de botellas, ¿cierto? Entonces la cantidad de botellas. ¿Cuántas tenemos? Tenemos 1, 15, 24, 17 y 3. Voy a llamar esto N, que va a ser nuestra frecuencia, ¿cierto? Luego yo voy a hacer mi frecuencia acumulada, N sub J, ¿vale? NJ. N sub J. Entonces 1, 16 más 24 debería ser 40, 57, 60. Y aquí la sumatoria debe ser 60. Entonces estamos bien, ¿vale? Y de ahí podrían sacar la frecuencia relativa, pero no es tan necesario. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos hacerlo con el Imperial, que acabamos de calcular, que tiene forma P sub K igual límite inferior, ¿cierto? Más la amplitud por NK partida en 100 menos NJ menos 1, o sea, esto es N sub J menos 1 partido en NJ. ¿Vale? ¿Qué estaríamos calculando acá? El pK es el valor que ocupa el lugar que está buscando. Entonces digamos que estamos buscando el 209, ¿vale? Que es hacer nuestro P sub K. Pero ahorita vamos a ver el K, que es el lugar del percentil que estamos buscando, entre comillas, ¿vale? Entonces, P sub K 209, que es como lo que le había dicho, el límite máximo que estaba buscando aquí, como un valor de referencia para poder llegar. El 209 está en el intervalo, está en este intervalo, pues, de aquí, entre el 205 y 210. Entonces, el límite inferior de ese es 205, más la amplitud 5 por n es la cantidad total de datos, o sea, 60 por K, que es nuestro percentil, entre comillas, donde vamos a ver el porcentaje de los datos. Básicamente, lo que vamos a ver de esta manera es que ya, si tengo del 190 al 215, yo aquí al 209, de aquí hasta acá voy a tener un porcentaje K de datos, ¿vale? Y eso es lo que me interesa como a mí saber, ¿vale? Como un porcentaje de los datos. Porque al final el P sub K puede ser el percentil, no sé, el percentil 50, el percentil 45, donde se encuentra el 50% de los datos, donde hasta ese punto se encuentra el 45% de los datos. Y así lo vamos a ver, se va a cómo aplicar. Entonces, y eso está partido en 100. Menos NJ-1 es la frecuencia acumulada del intervalo anterior. Entonces va a ser va a ser nuestro NJ-1, que eso va a ser 40, partido en el N minúscula sub J, que es la frecuencia de nuestro intervalo que está buscando, o sea, aquí, o sea, 17. Vale, entonces eso va a ser 209 va a ser igual a 205 más 5 por claro, 6K partido en 10 menos 40 partido en 17. Ya, y nosotros queremos despejarlo. Entonces en vez de 109 va a ser 209 menos 205. O sea, va a ser 4. ¿Vale? 4 por 4 igual a eso. Entonces, yo voy a hacer 4 dividido en 5. Va a ser igual a 6K partido en 10 menos 40 partido en 17. Entonces puede ser 17 por 4 partido en 5 es igual a 6K partido en 10 menos 40. ¿Vale? Entonces voy a decir, esto lo hago porque no tengo calculador aquí, a mano. 7 más 40 es igual a 6 décimos por K. Entonces al final va a ser 17 por 4 partido en 5 más 40 por 10 partido en 6 va a ser igual a K. Entonces voy a buscar mi calculadora. La tenía al lado de mi calculadora, no la había visto. Entonces esto va a ser 17 por 4 partido en 5. No, voy a hacerlo como se ve, paréntesis.
17 por 4 partido en 5. Más 40. Cierro paréntesis. 10 partido en 6. Me equivoqué en algo. Por 10 partido en 6. Y eso nos está dando que K... Ahí se me perdió la vida aquí. Entonces, resolviendo eso, nos da que K es un 89,3%, bueno, 33 periódico de los datos. ¿Qué significa de aquí a acá? Entonces, tenemos 190, 215. Y aquí está el 209. Significa que de aquí a acá tengo el 89,33% de los datos. Vale, pero yo quiero saber cuántos datos hay del 200 al 209, ¿cierto? Al 209. Entonces, ¿qué podrían hacer, por ejemplo? Si aquí está el 200, ustedes tienen el acumulado hasta el 200, ¿cierto? Tienen que, hasta el 200, hasta aquí, tienen 15 más 1, tienen 16, ¿cierto? O lo pueden ver aquí. Significa que hay 16 datos. O sea que del 190 al 200 hay 16 de 60 datos. O sea, equivalente a un 16 de 60 a un 0.2666.7. O sea, a 4 partido en 15. 4 partido en 15% de los datos. O sea, aproximadamente 0,26. 26,6, o sea, aproximadamente un 26 o 27%. Aproximadamente. Vale, pero vamos a quedar con 26,66% de los datos. Vale. ¿Qué significa entonces? Si es así, significa que este cacho de aquí, voy a llamar este cacho de acá P, por ejemplo. Voy a llamarlo éxito. Entonces P esa va a ser el 89,33 menos la cantidad de datos que hay acá. O sea, el porcentiles, o sea, 26,66. Entonces, 89,33 menos 26,66. Eso es una... estamos viendo porcentaje de los datos, o las cantidades. Bueno, en vez de verlo por porcentaje, podemos verlo por cantidad de datos, ¿cierto? 16 de 60 datos. Vale. Y del 200... ya... Estoy pensándolo un poco, porque igual es como llevarlo a una forma de que no lo había hecho antes, por ejemplo. Porque claro, sí, 26 sería 89,33 menos 26,66. O sea, me dio que P era 0,8933 menos 0,2666 aproximadamente. O sea, me dio 0,6267. O sea, aproximadamente un 62,67% de los datos. Entre esos dos valores. Me está hablando por WhatsApp, disculpe. Ya, 62,100 datos. Entonces veamos cuánto es eso en las 60 datos. Entonces 62 datos por 0.6267 me dio aquí, o sea, que de los 60 datos totales, por el porcentaje P que nos dio, que era el 62,67, me dio que habían 37,602 datos entre el 200 y el 209. O sea, eso. ¿Y cuánto nos ha dado por nuestra interpolación normal? Nos había dado alrededor de 37,6. Alrededor de eso. Entonces funciona y estamos bien. Y de hecho mucho más preciso.
¿Vale? Eso es como un tipo de ejercicio que pueden hacerle. ¿Qué otra cosa le podrían preguntar? Porque nosotros ahora teníamos un valor y le buscamos el porcentaje que estaba. Digamos que en base a eso nos buscamos el, no sé, buscamos el IPC, no sé, que contenga al 30% superior de los datos. Vale, entonces vamos a hacerlo con esta misma forma. Voy a copiar esto de acá. Lo voy a copiar. Y lo voy a poner aquí. Pegar. Ya. Entonces, voy a borrar eso aquí, voy a borrar eso de acá. Y eso. Entonces, recordar cómo era nuestra fórmula. PK es igual al límite inferior del intervalo en el que estamos más la amplitud del intervalo en el que estamos por nk partido en 100 menos nj menos 1 partido en nj. ¿Vale? Ya. 30% superior de los datos. ¿Qué significa? 30% superior. Significa que si nosotros lo planteamos, pequeña línea de tiempo, de 190, 215, cuando nos referimos al 30% superior, significa que de aquí a acá tiene que haber un 30%, ¿cierto? O sea que de aquí a acá tiene que haber un 70%. Como cuando vemos los percentiles van desde P1, P2, P3 hasta el P99 y el percentil 100, ¿cierto? Entonces van de menor a mayor, de aquí para allá. Significa que este punto cada K para el 30% superior equivale al percentil 70. ¿Vale? Es el percentil 70 porque va de izquierda a derecha el K, el valor de los percentiles. Entonces, por ejemplo, si me pidiera, el 40% superior, yo tendría línea donde de aquí a acá habría un 40%, significa que de aquí a acá hay un 60%, por lo tanto este K de aquí sería el percentil 60, ¿vale? Porque se mide en base al que está acá. Ya, entonces ya tenemos nuestro PK. Lo que no sabemos es el valor que ocupa esa posición, pero sí sabemos la posición, que es 70. Entonces vamos a encontrar el valor del IPC para el que contenga el 30% superior de los datos. ¿Vale? Entonces, el límite inferior. Vale, necesitamos el 30%. Ya, hay que ver para qué amplitud vamos a estar trabajando, ¿cierto? ¿Qué podríamos hacer? Podríamos ver cuál es el 30%, por ejemplo, de 60. O sea, 60 por 0,3. Esto va a ser 60 por 0,3. 18. Vale. Y como estoy viendo el superior, voy a empezar a contar desde aquí para abajo. Hasta que se me sumen los 18, por ejemplo. Para ver más o menos en qué intervalo va a estar. Entonces, yo sé que 60 menos 18 es 42. Si vemos el acumulado, que es 40, o sea 60 menos 18, eso es igual a 42. Del 1 al 16, o sea, del primer intervalo al segundo, acá hay un máximo de 16 datos. ¿Vale? Del segundo intervalo al tercero hay un máximo de 40 datos. Significa que el dato 42 va a estar desde aquí para acá. O sea, va a estar en el intervalo de aquí. ¿Por qué no en este? Porque no alcanza a llegar, porque le faltan 2 datos de llegar del 40 al 42 para llegar a ese 30% superior. Otra manera de verlo, por ejemplo, es no verlo en base al 30% superior, sino al 70% inferior. O sea, 60 por 0,7. Veamos, 60 por 0,7. Bueno, 42, ¿cierto?
Entonces, yo empiezo a contar de izquierda a derecha, o bueno, de aquí hacia arriba hacia abajo, hasta llegar a un número que sea al menos 42. ¿Vale? El 1 es menor que 42, no me funciona. 16 menor que 42, no me funciona. 40 menor que 42, no me funciona. 57 mayor que 42. Ah, entonces el primer intervalo mayor al que estoy buscando, si es que no es exacto, entonces ahí debería estar nuestro pk. Entonces vamos a usar ese intervalo. Vale, entonces nuestro P sub k, límite inferior de intervalo que estamos jugando, o sea, del 205, más la amplitud de j, que es 5, porque es de 205 a 210. Luego n, 60. K, 70, partido en 100. Menos el acumulado del intervalo anterior, 40. Partido en la frecuencia absoluta de ese intervalo, o sea, 17. Yo no solamente tengo que buscar el valor de pk, y esto lo hacen con calculadora. O sea, 205 más 5 por... ¿Y aquí hago? 60 por 70 partido en 100 menos 40. Y eso está dividido en 17. O sea, me dio 205,588. ¿Vale? O sea, claro, no es un percentil exacto, ¿vale? No es un percentil exacto, o sea, el percentil 70 sí es exacto. Entonces, ese es el valor de IPC mínimo para observar, no sé, observar el 30% superior, por ejemplo, ¿vale? Y así pueden ir jugando con esto de lo por amplitud, ¿vale? Esto va a ser más corto, esta clase de video va a ser más corta porque es básicamente esto y las cosas que les dije que repasaran. Pero esto es como lo más como de ejercicio que yo he visto en prueba, un poco. ¿Vale? Lo vi en la prueba 2 del semestre pasado, en años anteriores también. Pero claro, tienen que saber lo que son la media aritmética, la mediana, la moda, cómo tabular datos, variable continua, discreta, así. ¿Vale? Entonces va a ser esto por hoy. Es cortito, no es tan largo y espero lo entiendan. Cualquier cosa me preguntan. Chao.